Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirme. En esta ocasión vamos a ver cómo determinar cuando una función es par, impar o ninguna de ellas. Así que vayamos ahora con la definición. Tienes una función f, será par si es simétrica al eje y. Es decir, f en menos x va a ser igual a f de x. Un ejemplo de ello es el que vamos a ver acá. Dibujamos los ejes coordenados. Acá está el eje x, por acá está el eje y. Una función par es esta parábola. ¿Okay? Te das cuenta que es simétrico con respecto al eje y. Es un ejemplo de función par. F de x igual a x al cuadrado. Ahora, cuando una función es impar, si es simétrica con respecto al origen, es decir, f en menos x es igual a menos f de x. En ambos casos, menos x y x pertenecen al dominio de la función. ¿Un ejemplito? Claro que sí, vamos a ver. Mira, una función es impar cuando es simétrico con respecto al origen. Un ejemplo de ello es la función identidad. La función identidad es la que se muestra acá. Y igual a x. ¿Ok? O f de x igual a x. Esta es una función impar, simétrica con respecto al origen. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a ver si estas funciones que se muestran acá son pares, impares, o puede ser que no sean ninguna de ellas. ¿Ok? Así que empezamos con la primera función. ¿Cómo determinamos si esta función es par o impar? Bueno, si quiere graficarlo, pues es como que un tanto complicado, así que vamos a la definición. Mira, ya sea que sea par o impar, siempre vas a empezar con f en menos x. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Es decir, f lo vas a evaluar en menos x. Y eso mismo vamos a hacer acá. F en menos x será igual. Donde está el x, pues lo vamos a reemplazar por menos x. Así que se tiene esto. Acá será menos x. Luego tienes 6 más. Acá también menos x y esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este menos lo puedes extraer, o dicho de otra manera, lo puedes escribir antes de la fracción, y acá tendrías x, 6 más base negativa elevado a un exponente par sale positivo. Bien, ahora observa esto. ¿Qué sucede con eso? Esto es exactamente f de x, pero con el signo menos. Es decir, ¿a qué hemos llegado? Que f en menos x es igual a menos f de x. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Que la función es impar. ¿Okay? Esta función es impar. Bien, vamos a ver el siguiente o la siguiente función. De la misma manera, tenemos f en menos x igual. Hay que reemplazarlo acá en el radicando. Y acá tendrás menos x al cubo y luego hay que restar 2. Siempre empiezas con f en menos x. Pero acá, base negativa elevado a un exponente impar, siempre sale negativo. Es decir, esto es lo mismo que menos x al cubo menos 2.
esto se puede, digamos, de alguna manera acomodar para que sea par o impar, pues pensándolo bien, no es posible, ¿ok? Ya no se puede ya. El signo menos no se puede extraer. Por tanto, no hemos llegado a ninguna de las dos conclusiones. Por tanto, decimos que esta función no es par y tampoco es impar. Veamos la tercera función. F en menos x igual, acá tienes menos x al cuadrado menos valor absoluto de menos x. ¿Ok? Ahora, base negativa elevado al exponente par siempre sale positivo. También debes recordar que el valor absoluto de menos x por propiedad de valor absoluto es siempre igual a x. Mira, esto que tenemos acá es exactamente lo mismo que está acá. Es decir, y eso es igual a f de x. Así que f en menos x es igual a f de x. Por tanto, es par. ¿Ok? Esta función es par. Vamos con la función número 4. Acá tenemos f en menos x será igual. Acá tienes 2. Dentro de paréntesis vas a escribir el menos x elevado al cuadrado. Por acá también reemplazas el menos x y tienes esta expresión. ¿Qué sucede ahí? Pues base negativa elevado a un exponente par sale positivo. Mira, menos por menos, esto es más. Ajá. Y tienes esta expresión. Ahora, eso que se tiene ahí, ¿es par o impar? ¿Es fx o menos fx? Ninguna de las anteriores. ¿Ok? Por tanto, decimos que no es par, tampoco es impar. Por eso lo tenemos n, que representa que no es ninguna de estas dos. Y finalizamos acá con el ejercicio número, o bueno, la función número 5. Tienes acá f en menos x igual. Acá será seno de menos x. Y acá menos coseno de menos x. ¿Ok? Ahora, la función seno de por sí ya es una función impar. ¿Ok? Ten presente esto, que seno de menos x siempre es igual a menos seno de x. ¿Ok? Función seno es función impar. Y la función coseno es una función par. Por tanto, acá, esto es lo mismo que menos seno de x. Y coseno de menos x es lo mismo que coseno de x. Valor absoluto de una cantidad negativa siempre es positivo. Por tanto, acá tienes que valor absoluto de menos seno de x es igual a seno de x. Y finalmente hay que restar coseno de x. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Pues digamos que pareciera que es una función par, pero para que sea par, pues también debe recordar que el valor absoluto, por acá lo pusimos, ¿no? Valor absoluto de menos x es igual a valor absoluto de x. Entonces, valor absoluto de menos seno de x es igual a valor absoluto de seno de x. Entonces, mira, esto es igual a de acá y es igual a x. ¿Ok? Así que tenemos que f en menos x es igual a f de x. Por lo tanto, esta función es par. Y bien, entonces
te he mostrado 5 tipos de funciones en las cuales se puede determinar si son funciones pares, impares o ninguna de ellas. Así que espero que hayas aprendido algo y nos vemos en un próximo video.